Este es el mundo plástico que aún no podemos transformar. No es un dilema clásico, surgió en la posmodernidad. Un panorama trágico en tierra firme y en el mar. En un planeta mágico de tanta biodiversidad. En el corazón urbano de Barrios Unidos, donde el cemento intenta imponer silencio, nace Charcofonías, Corrientes Vivas. Un ejercicio de memoria, resistencia y amor por el territorio. Este podcast recoge las voces de quienes han decidido no olvidar ni rendirse. Liderazgos ambientales, artistas, activistas y comunidades que han defendido, cuidado y soñado el humedal Chucuamuizo. Un territorio vivo que insiste en permanecer. Nosotras somos Diana Toledo y Milena Novoa, educadoras populares de El Cachivachero Ambiental, y les invitamos a recorrer con nosotras esta serie de 5 episodios, donde escucharemos las voces de quienes cuidan, habitan y defienden este humedal, sembrando vida y memoria en medio de la ciudad. Bienvenidas y bienvenidos a Charcofonías, Corrientes Vivas, donde el agua habla, la comunidad resiste y la memoria se vuelve río. Siempre que vayas de compras, hazte una pregunta. ¿Qué es lo que vine a comprar? Un producto. Edilma, te damos la bienvenida a este espacio del Cachivachero Ambiental y te agradecemos por acompañarnos en este camino. Muy buen día, Milena y Jenny de Cachivachero Ambiental. Gracias por la invitación aquí en este espacio natural en medio de la ciudad. Bueno, Edilma, bienvenida. Para iniciar, quisiéramos que nos contaras un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Quién es Edilma para este humedal también? Bueno, pues soy ciudadana de Bogotá. Vivo hace más de 20 años acá en la localidad de Barrios Unidos. Agróloga de profesión. Desde mi llegada, hace ya más de 20 años, he gestionado en el tema ambiental y social como una voluntaria a nivel comunitario. Y me siento pues identificada con todas estas acciones que desde la ciudadanía se puedan realizar para ofrecer un mejor ambiente para las generaciones presentes y futuras. Entonces, cualquier espacio que yo vea en el que pueda aportar desde mi conocimiento y desde mi experiencia, pues allá llego. Obviamente, generando un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque pues no soy persona que considero que me las sepa todas, ¿no? Me gusta mucho aprender de las demás personas con las que interactúo. Aprendo mucho. Bueno, Edilma, y cuéntenos entonces cómo fue ese primer momento en que su merced escuchó o llegó aquí al humedal. Estaba yo tocando puertas en la localidad de Barrios Unidos por un tema de consumo de sustancias psicoactivas en un parque muy cercano al sitio donde yo vivo. Y tocando tantas puertas porque en todas me cerraban la posibilidad de poder encontrar una solución. Un señor me dijo, no, la persona que la atiende se va a demorar porque es que estamos acá en una reunión. ¿Por qué no más bien entra y se entera? De pronto hasta le llama la atención el tema. Estamos hablando del humedal de Salitre. No sé si usted ha oído escuchar del humedal. Yo no tenía ni idea que en la localidad existía un humedal. Pues si quiere entre. Y al finalizar la reunión, pues el señor pues es posible que la pueda atender. Y acepté la invitación, ingresé, me enteré. Ya después vine al sitio a conocer el espacio. Un entorno muy bonito, pero muy impactado por exceso de basuras, de escombros.
no había parte de la institucionalidad una cohesión o un interés de quererlo reconocer, porque en esa época no se reconocía, y mucho menos de quererlo proteger. ¿Y más o menos en qué año fue ese Eso primero? Yo llegué en el 2005 a esa reunión. En el 2005 sé que Juan Casas, que fue el señor que me invitó a esta reunión, él ya venía trabajando a acciones como ciudadano para la defensa de este cuerpo de agua, y sé que con él habían otras más personas. Entonces yo creo que nos podemos remontar a inicios de la década del 2000, ¿no? Creo yo, de personas ciudadanas de la localidad de Barrios Unidos interesadas en no solamente lograr de las autoridades ese reconocimiento, sino la protección del humedal. ¿Qué la motivó a involucrarse? ¿Qué la motivó a involucrarse si en un inicio su preocupación era otra, como nos dice la seguridad de los parques del barrio? Exacto. ¿Qué pase? Por mi profesión sabía de las características de un humedal, los beneficios que tiene como ecosistema para un entorno saludable. Y en razón a que vi la preocupación del señor Juan Casas y los otros ciudadanos de insistir y no encontrar de parte de la institucionalidad ese deseo de reconocer este cuerpo de agua, eso me motivó a unirme a este grupo de personas y empezar a generar acciones comunitarias que lograran que finalmente pues el humedal se reconociera. No fue fácil, fue una tarea titánica, tanto así que el director de la Secretaría de Ambiente de la época decía que este era un huequito, que algunos ciudadanos se les había ocurrido hacer un huequito y venir a echarle agua, y ahora querían que se reconociera como humedal. Eso sonó ofensivo porque las personas que conocemos de un humedal, de sus características, sabemos que una de las características primordiales para que exista son los suelos. No son cualquier tipo de suelo, son unos suelos que tienen la posibilidad de retener el agua y de sostenerla y de irla soltando lentamente, ¿sí? Entonces son suelos que tienen unos porcentajes importantes de arcilla, pero también algo de arena, arcilla y arena. Entonces en toda Colombia pues existen muchas zonas en donde se encuentran este tipo de suelos, pero son unas características especiales. Entonces sonó bastante ofensivo lo que dijo en su momento el señor director, y eso también me motivó más a aportar mi granito de arena para la defensa y que se lograra el reconocimiento de este ecosistema. Y bueno, ¿y cómo fue esa organización con los vecinos y con las vecinas? Empecé a contarles a mis vecinos. Yo formaba parte del consejo de administración del sitio donde vivo. Entonces en las reuniones, al final de las reuniones, empecé a contarles de lo que yo me había enterado, y empecé a invitarlos para que ellos hicieran presencia también en esas reuniones que hacían en la alcaldía, que en esa época se estaba conformando hasta ahora la Comisión Ambiental Local, Comisión Ambiental Locales, y empecé a invitar a los vecinos y a hacerles conocer de la importancia en términos ambientales de este cuerpo de agua. Posterior a ello fue cuando la administración distrital, el señor alcalde de la época, empezó a hacer una campaña publicitaria, porque en este espacio donde actualmente se encuentra el humedal iban a construir la concha acústica para conciertos. Una infraestructura que sí, soy consciente, la ciudad de Bogotá lo requiere, pero no a expensas de sacrificar un humedal. Entonces eso me motivó a invitar a muchos vecinos, tanto del barrio como de los barrios vecinos, a tocar las puertas de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos, para que los ediles también nos apoyaran, y empezamos a hacer toda una serie de movilizaciones. Se creó una asociación que se llama Asociación Amigos Parque del Salitre, y a partir de esa asociación empezamos a enlazar muchas acciones que tenían que
realizarse, pero que nosotros como personas naturales encontrábamos que no teníamos el resultado esperado. ¿Por qué? Porque siempre encontrábamos puertas que se nos cerraban, porque nos decían, usted viene como organización, usted está constituido legalmente, usted viene como persona, si usted viene como un vecino más, pues ¿cómo le vamos a creer que eso sí es verdad o que eso no es verdad? Entonces nos tuvimos que constituir en una asociación, registrados en Cámara de Comercio, llevar contabilidad y todas esas arandelas que tienen costos para poder demostrar que nuestras acciones sí tenían un fundamento ambiental, social, ecológico y que estábamos pues en la defensa de este ecosistema que es muy importante, más cuando la ciudad se ha venido expandiendo y que poco a poco este sector se ha convertido en el centro de la ciudad de Bogotá y que Bogotá adolece de muchos espacios naturales que le permitan a los ciudadanos un bienestar en términos ambientales, un bienestar en términos de salud y tener un laboratorio vivo en donde los ciudadanos podamos venir a conocer las ranitas, las culebritas sabaneras, las aves, etcétera, porque con estas tecnologías tan avanzadas, pues hasta se ha perdido esa sensibilidad, ¿no? de que nosotros como seres humanos conozcamos de la naturaleza así de forma directa, sino todo a través de las redes sociales y toda la tecnología que nos presentan día a día. Señora Dilma, ¿y qué alcalde estaba en ese momento proponiéndolo de la concha acústica? Inicialmente fue Enrique Peñalosa como alcalde y después le replicó este señor Samuel Moreno, que en paz descanse. Él también estuvo haciendo su ejercicio para que en este espacio se construyera la concha acústica para conciertos. Cuéntanos cómo se vivió ese proceso de exigir que las instituciones cumplieran con su deber. Bueno, en primera instancia llegamos a la Comisión Ambiental Local, a los ediles de la alcaldía local, y una vez logramos que 3 de ellos se identificaran con esa necesidad y que vinieran aquí a conocer el espacio, porque vinimos varias veces con ellos a conocer el espacio, tocamos las puertas del Consejo de Bogotá. Allá se hicieron audiencias públicas en el Consejo de Bogotá, pues porque teníamos la limitante de que el director de la Secretaría de Ambiente en su momento hizo una total resistencia, se opuso completamente a la declaración del humedal del Salitre. Él fue el mismo que mencionó que era el Nieto Escalante, sí, Rafael Nieto Escalante, que fue quien se opuso. Cuando ya algunas de las entidades empezaron a entender de la necesidad y que estábamos tocando las puertas de los señores concejales, tuvimos que llegar hasta el IDRD. Porque el IDRD, por ser administrador de este espacio, también nos empezó a generar oposición, porque pues este humedal queda dentro de un parque recreo deportivo que es la Unidad Deportiva del Salitre. Entonces el IDRD ya nos empezó a poner oposición. Tuvimos que hacer 3 marchas multitudinarias y en esa época no fue nada fácil porque pues no existían las redes sociales, todo era el voz a voz, cuéntele a su vecino, cuéntele a su vecina, vamos a ir, vamos a tocar, etcétera, etcétera, hacer papelitos y entregar, tarea que nos llevó muchas horas de trabajo, y logramos hacer 3 marchas multitudinarias, cada una de aproximadamente 3.500 personas, un sábado. Entonces había que pedir los permisos a la Secretaría de Gobierno, hicimos todo tal como la administración distrital lo pedía y logramos esos permisos. Esas marchas multitudinarias lograron que llegáramos hasta la NQS, la calle 63 y luego aquí por la carrera 60, bordeando toda esa zona de influencia del humedal del Salitre y contándole a las ciudadanías qué era lo que estaba pasando. Entonces íbamos con megáfono en mano, con unas informaciones muy sucintas, con unas frases muy concretas para que las personas cuando escucharan entendieran qué era lo que nosotros estábamos reclamando. Y esas 3
marchas multitudinarias hicieron que los medios de comunicación empezaran a mirar hacia este espacio. El periódico El Tiempo, El Espectador, Caracol Televisión, entonces ya empezaron a llegar los noticieros y empezaron a entrevistar a la ciudadanía, y entonces toda esa movilización ciudadana hizo que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá por primera vez y la Secretaría Distrital de Ambiente por primera vez decidieran que llegaran unos técnicos, unos profesionales especializados en humedales, y ellos realizaron un estudio técnico, ambiental, social y normativo, que fue la base para que este humedal se reconociera como tal, que fue la resolución 5195 del 2009, en la cual participó el biólogo Byron Calvache, y lo nombro ¿por qué? Porque pues este biólogo se puso la camiseta, se identificó con la necesidad que nosotros teníamos como ciudadanía de hacerle entender a la institucionalidad que este era un espacio que sí o sí se tenía que reconocer como en términos ambientales. Y después de ese estudio técnico, entonces ya la Secretaría Distrital de Ambiente, pues aunque no tenía la aprobación de parte de su director, hicieron mesas de trabajo con el Consejo de Bogotá, y finalmente en diciembre del 2011, con el apoyo del concejal en su momento Celio Nieves, y otros dos concejales, pero quien más hizo la fuerza fue el concejal Celio Nieves, profesor, que él es licenciado en biología también, que conocedor de todos los temas ambientales. Se logró que mediante el acuerdo 487 del 27 de diciembre del 2011 se diera la declaratoria del humedal de Salitre. Bueno, Edilma, y ya después recogiendo todo esto que su merced nos cuenta, ¿qué emociones ha sentido su merced en esos momentos tan difíciles de esa lucha, de esa resistencia? ¿Qué le evoca eso? Pues en un comienzo creíamos que con el acuerdo del Consejo de Bogotá ya todo estaba, digamos que solucionado. Y nos empezamos a dar cuenta de que habían muchos tensionantes alrededor del humedal, porque seguíamos encontrando las basuras, seguíamos encontrando habitabilidad en calle en sus alrededores, seguíamos encontrando que no se escuchaban esas solicitudes de parte de la comunidad para que fueran atendidas de manera adecuada por parte de la institucionalidad, y empezamos a trabajar en la solicitud de un plan de manejo ambiental para el humedal. Entonces esa emoción primera de sentir que ya con un acuerdo de Consejo del Humedal había quedado declarado, pues se fue como medio desvaneciendo poco a poco, porque encontrábamos muchos tropiezos de parte de la institucionalidad. No veíamos planes de trabajo, no veíamos planes de manejo, no veíamos planes de mantenimiento. Pues tanto así que solo hasta septiembre del 2019 salió el plan de manejo ambiental del humedal. Se demoró muchísimos años, con un agravante que ese plan de manejo ambiental no contempló el caudal ecológico del humedal. Este es el único humedal de Bogotá que no recibe aguas de algún cuerpo hídrico, llámese quebrada, río, otro cuerpo de agua, sino que se alimenta de aguas lluvias. Entonces tiene unas épocas muy cíclicas, que cuando hay demasiado tiempo seco, la lámina de agua se baja mucho. Y en esa resolución 5195 estaba una de las consideraciones de que sí o sí se le tenía que implementar una estrategia para surtir ese caudal ecológico, y desafortunadamente en ese plan de manejo del 2019 no quedó incluido esa consideración. Eso pues le ha venido afectando al humedal. Adicionalmente, el IDRD ha aprobado, pues por ser el administrador del predio, ha aprobado unas talas de árboles. En el año 2016 aprobó una tala de aproximadamente 432 árboles al costado suroccidental del humedal, que fue donde posteriormente funcionó Fincana.
después autorizó otros aproximadamente 600 árboles, que fue donde construyeron la pista BMX. Y recientemente en el costado norte, aunque eso no es predio del IDRD, pero en el costado norte funcionaba un predio que era donde estaba la Fundación de Niños Infantiles, SOS, Aldeas Infantiles SOS. La administración distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, le hicieron cambio de uso de suelo a ese predio, lo vendieron a un privado, ahí talaron 519 de los 523 árboles, los talaron, y toda esa tala de árboles conjunta ha afectado muchísimo el nivel freático del humedal. Pues las consecuencias han sido bastante graves para el humedal. Aún así, cada vez que hacemos jornadas de avistamiento de aves, jornadas de identificación de organismos, ya sea acuáticos o terrestres, que nos acompañan muchos profesionales de las diferentes entidades, especialmente Secretaría Distrital de Ambiente, Acueducto, Aguas de Bogotá, nos notamos con sorpresa que hay un número importante de especies que, a pesar de esa crisis hídrica del humedal, esas especies aún persisten acá, siguen resistiendo, exactamente. Yo quisiera preguntar cómo ha sido lidiar con entidades como el IDRD o la Secretaría de Ambiente, que en teoría deben proteger estos espacios. El IDRD, por ser una entidad que se dedica a la recreación, difícilmente ha logrado entender que podemos coexistir, ¿cierto? Que puede coexistir la administración del IDRD en los entornos recreativos, pero que también debiera coexistir su responsabilidad hacia cuidar un entorno natural o un ecosistema como es el humedal en Salitre. El año 2024, tanto así que hicimos una audiencia pública, la solicitamos desde la comunidad. Esa audiencia pública se lo solicitamos a los actuales ediles de la alcaldía de Barrios Unidos, con el fin de hacerle entender al IDRD, y en esa solicitud no solamente estuvimos la comunidad, sino los ediles en su mayoría presentes y los funcionarios de varias de las entidades como es Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico, Acueducto, hacerle entender al IDRD de la importancia que es de generar programas, planes y proyectos de acción en el entorno del humedal sin tener que afectar el ecosistema. Pero el IDRD ha sido ojos y oídos sordos. No ha sido fácil, no ha querido entender. Hemos hecho varias mesas de trabajo en los cuales el IDRD ha participado, pero inicialmente no se opone, pero tampoco dice hagamos, o sea, no se opone, pero tampoco propone, porque hemos hecho muchas mesas de trabajo con el IDRD, pero no hemos logrado tener como ese consenso que se requiere para que las entidades generen esos espacios de co-creación y de desarrollo de todos esos planes, programas y proyectos que son necesarios para el desarrollo de la ciudad, pero también para la conservación de los ecosistemas dentro de la ciudad. Ilma y su merced, digamos, ¿cómo describe ese sentimiento, digamos, como de tener que insistir una y otra vez para que haya el cumplimiento de unas resoluciones que ya existen, que ustedes mismos también se las han ganado? Entonces, su merced, ¿cómo describe eso? Pues a veces da como desazón, da tristeza. Pues a veces se bajan los ánimos de las personas que estamos como liderando todo este proceso, pues porque no soy la única, que hay que reconocer que somos muchos ciudadanos que hemos estado a lo largo de este proceso. Entonces, aunque se bajan los ánimos, pues hemos retomado las energías, hemos evaluado que a pesar de esas circunstancias adversas que se presentan, tenemos que seguir adelante proponiendo acciones con el fin de que finalmente las entidades todas en su conjunto puedan entender que tienen que realizar esos planes de acciones que conlleven a la conservación del humedal en Salitre como tal.
Bueno, Edilma, entendemos también que el humedal, el ecosistema del humedal no solo es el humedal, ¿sí? Sino que también está el brazo del canal de Salitre y pues está la huerta Muizo. Entonces, en la anterior entrevista hablábamos, por ejemplo, con Paula y Vivian, de cómo nace esta huerta, que también ha sido un proceso de mucha resistencia, admirable también. Y ellas, nos comentaban que este acto además nace en un momento de pandemia donde se creía que la vida ya no había sentido porque nos estaban quitando esas ganas de vivir con el hecho de convivirnos, de abrazarnos con el otro, de besarnos con nuestros seres amados. Entonces, súmese cómo esa continuidad entre esas resistencias, entre el ayer y entre el hoy, digamos como impulso a los jóvenes, como lo que impulsa a los jóvenes en estas resistencias. Bueno, pues antes de valorar toda esa cohesión que ha surgido más o menos desde el 2019 hacia la fecha, el humedal, el Salitre, la huerta comunitaria Muizo, está también la huerta Canal Esmeralda que queda dentro del Parque El Cuadrado, está la quebrada Canal Brazo Salitre. Estos tres últimos forman parte de lo que es el bosque urbano Brazo Salitre, que recientemente se logró también por esa lucha ciudadana, se logró que dejara de ser una posible vía, de doble vía, por donde irían a pasar cerca de 2.000 vehículos por hora, que pasara a ser un parque estructurante contemplativo con un bosque urbano y con un ecobarrio, porque vamos a tener un ecobarrio. Eso es un proyecto de integrado de proximidad de corto, mediano y largo plazo que ya estamos trabajando con la institucionalidad. Y yo quiero resaltar acá que todos estos ecosistemas forman parte del conector ecosistémico que va desde los cerros orientales hasta el río Bogotá. Este conector ecosistémico es esa vía por donde fluyen todas las aves y todos los animales que vienen desde los cerros orientales hasta el río Bogotá y que se devuelven. O sea, es esa avenida que nosotros no la apreciamos como seres humanos, pero que sí le está aportando en términos ecosistémicos a todos estos espacios, el humedal, la quebrada, el bosque y las huertas. Yo resalto muchísimo y valoro todo este ejercicio ciudadano que ha surgido desde el año 2019 a la fecha. Somos 8 colectivos que también los quiero reconocer. Está la Red Humedal Salitre, Red Brazo Salitre, Huerta Comunitaria Muizo, Paqueros Unidos, Bosque Urbano Brazo Salitre, Semillas Libertarias Bacatá, Plugin Colombia, Red Corazón de Serpiente. Ahí he encontrado yo ciudadanos que le aportan muchísimo, no solamente al tejido social, sino también al tejido ambiental, al conocimiento, al poder realizar esos laboratorios vivos con un aprendizaje pedagógico, que yo creo que es la mejor manera que nosotros los ciudadanos podemos aprender, desde esa enseñanza que todos estos grupos de jóvenes han venido a impartirnos a nosotros los adultos mayores. Creo que se ha tejido un tejido social, valga la redundancia, se ha construido un tejido social muy bonito en el que todos hemos aprendido de todos, y eso es lo que yo resalto y eso es lo que yo valoro, ese conocimiento. El que tiene el conocimiento lo entrega, y el que quiere aprender pues lo recibe. Entonces yo valoro muchísimo eso de todos estos colectivos que he nombrado y de estas generaciones nuevas que han llegado, que muy seguramente serán las generaciones que van a tener la bandera, ¿cierto? Van a llevar esa bandera de las personas que por alguna razón, que ya somos adultos mayores y que en algún momento Dios nos llame a cuentas y ya no estaremos aquí en este territorio y en este escenario, pero que sí, todos estos colectivos que están surgiendo serán las personas que van a llevar esas banderas para seguirle mostrando a la institucionalidad que este espacio es de todos, y que con las actuales condiciones y de la crisis climática que estamos atravesando, este espacio no solamente se tiene que respetar, sino que se tiene que reconocer, se tiene que proteger, y para eso se tiene que generar recursos. Entonces toda la institucionalidad tiene que, sí o sí, en sus planes de desarrollo distrital,
propender por generar recursos para el mantenimiento de estos ecosistemas, que es lo que nos ha faltado y es en lo que las ciudadanías y los diferentes colectivos seguimos presionando, porque sí, muy bonitas las charlas, que el arbolito, que el pajarito, que esto, que lo otro, que la semillita germina, que va creciendo, etcétera, pero la institucionalidad no tiene los recursos para hacer un mantenimiento adecuado. Y mientras no exista esa visión integral de todas las entidades aportando recursos para dentro del plan de desarrollo distrital para un mantenimiento adecuado, pues vamos a seguir en dificultades y los colectivos vamos a seguir patinando y a veces desanimándonos porque no vamos a encontrar que los resultados se den de la manera que todos esperamos, ¿no? Entonces creo que ahí nos falta un poco de trabajo por realizar de parte de todos los rincones de estos colectivos que hemos venido trabajando en este espacio. Qué lindo eso, me gustó. Sí, eso iba a decir también yo, que qué bonito es reconocer y agradecer a todas estas personas que han hecho posible esta lucha que es en defensa de la vida, que la apuestan a esto. Y entre ellos también está nuestro compañero Kevin, que también nos contaba que a veces las instituciones miran hacia otro lado y él hace del arte y la comunidad sus herramientas de resistencia. Entonces, ¿qué piensas de esa manera de hacer defensa del territorio y cómo ha sido tu relación con esos jóvenes que hoy también defienden el humedal? A través de estos jóvenes que hacen defensa del humedal utilizando el arte he aprendido muchísimo. De hecho, he participado en algunos procedas con algunos de ellos, en los que ha sido toda una escuela de aprendizaje utilizando el arte. Y nos hemos dado cuenta que a la ciudadanía en general le gusta más que le expliquen todas estas condiciones técnicas de por qué preservar un ecosistema, si se lo contamos a través del arte y a través de la cultura, ¿no? Porque tanto el arte como la cultura pues van ligados, van unidos. Entonces el arte ayuda mucho a sensibilizar a las personas, a distensionarlas, a ver puntos de vista y a entender que todos tenemos puntos de vista, ¿no? Que nadie tiene la verdad revelada, sino que cada uno de nosotros tenemos puntos de vista y que es a través de todos esos puntos de vista que todos vamos aportando podemos generar una idea, un acuerdo, un programa, un proyecto que va a beneficiar a todos, que ese proyecto va a estar enfocado hacia los objetivos comunes y no hacia el objetivo de una sola persona. Entonces yo he aprendido muchísimo de los jóvenes porque creo que es a través del arte que podemos sensibilizar en términos ambientales, porque desafortunadamente hay algo que le ha pasado a la ciudadanía y es que no tenemos sentido de pertenencia de lo que tenemos a nuestro alrededor. Nos falta conciencia ciudadana y yo creo que a través del arte se puede sensibilizar más fácilmente a las comunidades. Bueno, también vamos a hablar acá del artista, digamos a nuestro querido amigo Juan Descalzo, que nos regala sus canciones hermosas y que además también hacen, pues digamos como referencia a esa memoria del humedal y pues digamos también de lo que no puede hablar pero que está acá y que existe, siente y también resiste, ¿no? Uh-huh. Y pues que también nos invita, Juan, a partir de esas letras nos invita a sentir la vida en las expresiones más pequeñas desde su música. Entonces, ¿qué significa para su merced esa sensibilidad y qué significa para su merced esa forma de luchar pues desde la música? Ya hablamos desde el arte, pero desde esto particular que es la música. Yo creo que la música logra penetrar en las fibras de los seres humanos, en sus pensamientos y en su corazón. Entonces, los temas musicales que ha escrito o las composiciones musicales que ha realizado Juan Descalzo, de muchas maneras han logrado que nosotros como ciudadanos también nos sensibilicemos. A él le tenemos que agradecer el himno que le compuso tanto al humedal como a la quebrada, que ha sido un hito pues en todas las partes donde nosotros lo entonamos, pues la gente queda emocionada al escuchar estas letras. Yo creo que lo que ha hecho Juan con sus composiciones
ha sido muy importante, lo valoro también muchísimo porque creo que él ha logrado eso, ¿no? Sensibilizar desde la música, sensibilizar a las personas hacia estos entornos verdes, hacia estos entornos saludables, hacia estos entornos que nos dan la vida y que nos permiten respirar. Imagínense, nos permiten respirar un aire limpio. Yo creo que es una muy bonita manera la que ha logrado Juan para lograr que nosotros nos sensibilicemos. ¿Qué sueñas para este humedal en los próximos años? Bueno, sueño con que el plan de manejo ambiental finalmente se construya con la comunidad de una manera que le permita a las entidades hacer el mantenimiento que él requiere, porque eso no ha pasado. Sueño con que las personas que vivimos en la localidad y las que por alguna razón transitan en estos espacios a través de la educación ambiental y de la pedagogía aprendamos a leer todos esos letreritos que encontramos en el humedal y que no los leemos y que nos van a permitir entender por qué estamos aquí y en qué condiciones debemos llegar aquí. Por ejemplo, que no podemos traer el perrito, así sea amarrado, pero no, el perrito se queda en casa por las afectaciones que le está generando al ecosistema, que tampoco podemos llegar con el gatico, que no podemos llegar en bicicleta, etcétera. Son pequeñísimas acciones que espero yo, a través de la educación ambiental, logremos que todas las personas que tenemos este interés de conocer estos espacios y estos entornos verdes y que los queramos cuidar, pues lo promulguemos y lo apliquemos en nuestras rutinas diarias, ¿no? Porque lo que dije hace un momento, nos falta demasiada cultura ciudadana a los colombianos en general, nos falta mucha cultura ciudadana. Si todos tuviéramos el respeto por el humedal, este ecosistema estaría en mejores condiciones. Entonces tenemos todos una gran responsabilidad y sueño con que esa gran responsabilidad cada día sea de un mayor número de personas y que con el paso de los años, cuando vengamos a este lugar, encontremos más biodiversidad, tanto de flora como de fauna, que encontremos que el agua todavía existe a pesar de que no sea una limitante, que no sea un tensionante, sino que sea una condición normal y una condición natural del humedal, porque el agua es súper necesaria para este humedal. Ya estamos en la recta final de nuestro episodio. Entonces, Edilma, entendiendo que la palabra también es semilla, yo quiero saber, su merced, a partir de esas palabras que nos va a sembrar hoy en este episodio, ¿qué le diría al cachivachero ambiental y a la gente que nos escucha y a estas nuevas generaciones que reciben estas luchas? Bueno, al cachivachero ambiental, primero agradecerles por este espacio, por esta oportunidad, por esta forma tan bonita como están tejiendo, porque a través de todas estas experiencias ustedes nos están enseñando no solamente las costumbres ancestrales, sino nos están enseñando a respetar estos ecosistemas, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer, pero qué no debemos hacer? Entonces, pues invitar a todos los cachivacheros, a todos los integrantes y también a todas las personas que escuchen este podcast, que todos tenemos una responsabilidad ambiental muy grande y que todos podemos contribuir con pequeñas acciones, pequeñísimas acciones desde nuestra casa, cuidando el agua, haciendo un uso racional del agua, no arrojando tantos residuos sólidos. Cada vez que vengamos a un ecosistema como es el humedal, pues respetarlo, conservarlo, protegerlo. Invitar a otras personas, ya sean nuestras familias, nuestros vecinos, a que con esas pequeñas acciones también contribuyan a que todos tengamos un ambiente un poco más sano, un ambiente un poco más saludable. Creo que esto es un tema de responsabilidad social, esto no es un tema de que le corresponda por allá a algunas personas que les gusta el ambiente, ¿no? El ambiente es transversal a todo, entonces creo que es una responsabilidad de todos, cuidar el ambiente es responsabilidad de todos y bueno,
pues yo espero en unos años poder encontrar que Cachivacheros haya crecido mucho y que conozcamos muchas más personas ayudando a fortalecer este tejido social que ustedes están haciendo, social y ambiental, que ustedes están haciendo desde este Cachivachero. Bueno, Edilma, muchas gracias por acompañarnos hoy, por caminar con nosotras y bueno, nos veremos en otro episodio, nos escucharemos en otro episodio. Muchas Feliz gracias, día sí. para todos, cualquiera que ese día sea. Claro que sí, feliz día para todos. Bueno, precioso. Este es el mundo plástico que aún no podemos transformar. No es un dilema clásico, surgió en la posmodernidad. Agradecemos a El Cachivachero Ambiental, a la Red Humedal Salitre, a la Radio Comunitaria COESEP y a Julio Martínez, porque nos encontramos en el camino para tejer la vida y creer en otros mundos posibles. Al equipo de dirección y producción a cargo de Milena Novoa, Jennifer Herrera y Diana Toledo, por dar eco a estas voces que fluyen como corrientes vivas. Música original, Juan Descalzo, amigo y cómplice, que con su música nos recuerda la importancia de mantener viva la palabra. Residuos, dilemas sin sentido.